El tema de este mensaje es enfrentando gigantes y quisiera llevarlos, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia ahí junto con usted, abra su Biblia allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Vamos a estar viendo la historia de David, cuando David mató a Goliat. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios, siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y tomó su cayado, David, en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. En esta tarde, el tema es enfrentando a nuestros gigantes. Dios quiere hacer en esta tarde lo que hizo con Goliat. Dios en esta tarde quiere enfrentar tus gigantes y también quiere derribar a esos gigantes que te están destruyendo o están tratando de destruir tu vida. Quiere Dios, ¿verdad?, hablarnos acerca de 5 herramientas, 5 consejos, 5 palabras, 5 armas espirituales para que cada uno de nosotros podamos enfrentar a esos gigantes y podamos derribar a esos gigantes. Una vez más, el tema de este mensaje es enfrentando a nuestros gigantes. Así que sí, hermanos, si tú estás pasando por problemas y situaciones difíciles, déjame decirte que Dios en esta tarde va a tomar control de todas esas enfermedades. Dios va a tomar control de todos esos problemas que tú estás pasando y Dios te va a dar la victoria. Dice la palabra de Dios que antes de que David fuera a enfrentarse contra Goliat, dice que David primero se preparó. Antes de que David fuera a enfrentarse con su gigante, David se preparó. Dice que fue al arroyo, tomó 5 piedritas, las puso en su saco, agarró su honda y se fue a enfrentar a su gigante. Lo que esta palabra quiere decirnos, hermanos, es que antes de que nosotros nos enfrentemos a nuestros gigantes, nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente, porque si no estamos preparados espiritualmente, en vez de que nosotros derrumbemos a esos gigantes nos van a derribar a nosotros. Y Dios siempre quiere darnos la victoria. Dios nunca quiere verte derrotado. Dios nunca quiere verte caído. Dios nunca quiere verte en el piso. Dios quiere levantarte. Dios quiere usarte. Dios quiere darte grandes propósitos y que tú cumplas los propósitos que Dios tiene en tu vida. Dice la palabra de Dios que David se preparó. Tú y yo, hermano, tenemos que prepararnos para poder enfrentar a nuestros gigantes. Ahora yo quiero decirte en esta tarde, hermano, que no importa el tamaño de tu gigante, no importa si tú estás enfrentándote a un gigante grande, a un gigante pequeño, a un gigante mediano. Lo importante aquí, hermano, es que cada uno de nosotros estemos enfrentándonos a nuestros gigantes, porque eso quiere decir que si tú y yo nos estamos enfrentando a nuestros gigantes, quiere decir, querido hermano, que nosotros estamos creciendo espiritualmente. Y cuando una persona se levanta en los caminos de Dios, cuando una persona comienza a crecer en lo espiritual, al enemigo no le gusta y por eso comienza a mandarte trabas, por eso comienza a mandarte problemas, por eso comienza a mandarte distracciones, por eso el enemigo comienza a mandarte muchos problemas, porque quiere el enemigo derribarte, porque el enemigo sabe que si tú te dejas usar en las manos de Dios, tú puedes ser una arma tan potente y tan poderosa y le vas a hacer estruendos al enemigo. Por eso, hermano, cuando una iglesia comienza a levantarse en ayuno, en oración, en intimidad con Dios, en vigilias, hermano, por eso el enemigo comienza a enviar a esos gigantes. Ahora bien, hermano, estamos hablando de gigantes. Los gigantes pueden ser cualquier cosa. Tú tal vez te estás enfrentando al gigante de la depresión espiritual. Tal vez, hermano, te estás enfrentando al gigante de alguna enfermedad. Y tú has ido a doctores, tú has ido a médicos, te han dado muchos diagnósticos y no has encontrado la solución a ese problema. No has encontrado la solución a esa enfermedad. Tal vez, querido hermano, te estás enfrentando a algún gigante que hizo que tu esposo o hizo que tus hijos se alejaran de los caminos de Dios. El punto principal aquí es que nosotros estemos enfrentándonos a gigantes. Dios quiere hacer en esta tarde lo que hizo con Goliat. Quiere derribar tu gigante. La pregunta sería, ¿cuál es tu gigante? ¿Qué es eso que tú comienzas a pensar desde que te levantas por la mañana? Comienzas a pensarlo, pasa la tarde y le sigues dando vuelta a ese problema. Llega la noche y ese problema no te deja descansar, no te deja dormir.
¿Cuál es tu gigante? ¿Qué es eso que a ti te está privando de la presencia de Dios? ¿Qué es eso que a ti no te deja, acercarte hacia con Dios? Dios quiere darte 5 consejos. Cuando nosotros comencemos a enfrentarnos a nuestros gigantes, queridos hermanos, lo primero que tenemos que hacer es agarrarnos de la mano de Dios. Eso es lo primero, mi hermano. La palabra de Dios nos habla allá en el libro de Salmos, capítulo 91. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y habitar bajo el abrigo del Altísimo, hermano, significa que tú vas a estar abajo, bajo el arma, bajo la mano del Dios, del Todopoderoso. Y cuando tú estás cerca de Dios, no hay gigante, no hay enemigo, no hay problema, no hay situación difícil que se pueda enfrentarte a ti, porque tienes la protección de Dios. Pero si nosotros nos enfrentamos a nuestros gigantes por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, no vamos a llegar muy lejos, porque nuestras fuerzas nos llevan hasta cierto lugar, hasta cierta distancia, hasta cierto trayecto. Pero cuando tú enfrentas a tus gigantes, cuando tú enfrentas a tus problemas con la mano de Dios, tú puedes obtener la victoria. Yo te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú estás en un cuarto grande, un cuarto vacío, y tú estás dentro de ese cuarto y de pronto comienza a temblar y la inercia, el movimiento de la tierra hace que tú te vayas para un lado y hace que tú te vayas para el otro. Y de pronto tú te caes y te vuelves a levantar. Y vuelve a temblar nuevamente y te vuelves a caer y te vuelves a levantar. Tú, hermano, el temblor, el problema te está moviendo. Y de pronto y te estás cayendo. Y de pronto y te estás levantando nuevamente. Pero si no tienes algo en lo cual tú puedas agarrarte, hermano, no importa si te caes 10 veces, no importa si te caes 20 veces, no importa si te caes 30 veces, siempre vamos a estar de fracaso en fracaso. La palabra de Dios dice que había 2 personas. Una persona era inteligente y la otra persona no era tan inteligente. Y dice que la persona que no era inteligente, él edificó su casa sobre la arena. Y dice que vinieron los retos, vinieron los problemas, vinieron la lluvia, vinieron los truenos, vinieron la tempestad y esa casa se cayó. Pero dice la Biblia que el que edificó su casa en la roca que es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que vinieron los retos, que vinieron los problemas, que vinieron las tempestades, pero la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque esa casa estaba edificada en la roca que es Cristo Jesús. Dios quiere en esta tarde que nosotros edifiquemos nuestra casa en la roca. Quiere que nosotros nos agarremos de la mano de Dios. Hace unos días, no hace mucho tiempo atrás, pasó una niña de 4 años a cantar una alabanza. Allá en la iglesia que yo asisto, pasó esta niña a cantar esta alabanza. Ella tiene 4 añitos de edad y pasó la niña, no pasó sola, pasó con su mamá y la niña estaba a un lado y la mamá estaba del otro lado. La niña comenzó a cantar su alabanza y yo veía que en el proceso de cantar su alabanza, esta niña como que le daba miedo, esta niña como que tenía temor, esta niña como que tenía impaciencia, y lo que hizo ella me sorprendió bastante porque en el proceso de la alabanza ella no se cayó, ella no cerró su boca, ella siguió cantando su alabanza, miró hacia arriba, miró hacia su mamá y le tomó su mano. Y cuando ella agarró su mano, ella cantó esa alabanza tan bonito, tan hermoso, hermano. Por eso cada uno de nosotros, en el proceso de nuestra alabanza, en el proceso de nuestra vida espiritual, en el proceso de estar enfrentándonos a esos problemas, a esos retos, no nos podemos quedar callados. No podemos, hermano, decir, ya vino el reto, ya vino el problema, ya vino la tempestad, y decir, ya me voy a dar por vencido. La palabra de Dios dice que es más grande el que está con nosotros que el que está con el mundo. Nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y caminar con Él. El segundo consejo, hermano, segunda herramienta. Dios quiere que nosotros usemos el yelmo de la salvación. Quiero llevarte allá al libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, las armaduras de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y me encanta lo que sigue. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados, dice la palabra, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo al principio no sabía y no entendía qué era el yelmo, qué era un yelmo, y mucho menos entendía qué era el yelmo de la salvación. Y preguntándole al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué es un yelmo? Y el Señor me daba y me mostraba unas imágenes y me decía, el yelmo de Oney es un casco. Anteriormente, ¿verdad? Cuando se salía a pelear en las batallas, en la guerra, las personas que iban a pelear llevaban sus cascos, llevaban sus armaduras, iban bien protegidos, llevaban sus escudos. Y Dios nos decía, tienen que poner el casco de la salvación. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué un casco? ¿Por qué un casco cuando estamos peleando en el mundo espiritual? Y él me decía, Dioney, el casco es espiritual, porque de aquí, del cuello hacia arriba, hay muchos miembros de nuestro cuerpo que suman mucho a nuestra salvación, porque tenemos los oídos y a veces oímos lo que no tenemos que oír. Tenemos nuestros ojos y a veces vemos lo que no tenemos que ver. Tenemos nuestra boca y a veces hablamos lo que no tenemos que hablar. Y tenemos nuestra mente que pensamos lo que no tenemos que pensar. Y Dios me decía, pónganse el yelmo de la salvación para cuando vengan esas críticas, para cuando vengan esos malos pensamientos, ustedes puedan estar protegidos. Para que cuando vengan esas críticas, porque hermano, yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces a nosotros nos critican y nos ponen sobrenombres. Nos dicen, allá va el aleluya, allá va el gloria a Dios, allá va el evangelista, allá va el predicador, allá va el santo. Y yo me ponía a pensar, hermano, y decía, pero ¿por qué? Si todo lo que nos dicen y todo lo que tratan de criticarnos es verdad, ¿por qué a nosotros nos afecta bastante? Si todo lo que nos dicen es verdad. Porque ¿a poco no nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios decimos gloria a Dios? ¿A poco no cuando nosotros escuchamos alabanza de Cristo decimos aleluya? ¿A poco no cuando nosotros estamos en la iglesia, estamos alegres, estamos gozosos? ¿A poco no predicamos la palabra de Dios? ¿A poco no somos santos porque Dios es santo? Y yo decía, ¿pero por qué nos afecta bastante? Y el Señor me respondía y me decía, porque no tienen puestos el casco de la salvación, porque no tienen puestos el yelmo de la salvación. Es importante, hermano, que nosotros traigamos puestos ese yelmo de la salvación, porque el enemigo te va a atacar bastante y te va a comenzar a criticar. A David dice la historia que a David también lo comenzaron a criticar, y las primeras personas que comenzaron a criticarlos fueron la familia. A ti te van a criticar, y tal vez las primeras críticas que te van a llegar cuando tú te conviertas a los caminos de Dios van a ser de tu familia. Tal vez tu esposa va a comenzar a criticarte, tal vez tu esposo va a comenzar a criticarte, tal vez tus hijos, tal vez tus papás, tal vez tu mamá, tal vez la familia va a comenzar a criticarte porque tú estás haciendo algo diferente. Por eso, hermano, tienes que ponerte el yelmo de la salvación. Hay una persona que te va a criticar bastante y que va a atacar tu mente, y lo va a hacer muy seguido. El enemigo va a venir a atacar tu mente con pensamientos que no son pensamientos de un cristiano, y te va a decir, mira lo que hiciste hace 2, 3 días. Mira el gran pecado que cometiste la semana pasada. Mira lo que estás haciendo. Tú estás en pecado. Tú ya no tienes perdón de Dios. Tú ya estás condenado. Y por eso, hermano, tenemos que estar cubiertos con ese yelmo de la salvación y utilizar el tercer consejo, que es la palabra de Dios, la espada de doble filo, para cuando vengan todos esos pensamientos y todas esas críticas, tú puedas reprender
esos pensamientos. Para eso se dejó la palabra de Dios, para poder llenarnos de su palabra, para poder llenarnos de sus promesas, pero también se dejó la palabra de Dios para poder reprender al enemigo. Porque, hermano, cuando se quita este libro que es la Biblia, la única palabra que va a quedar en la mente va a ser la que nosotros estuvimos escudriñando. La Biblia dice: escudriña la palabra de Dios, porque en ella nos parece que vamos a encontrar vida, y vamos a encontrar vida en abundancia. Pero si nosotros no tenemos palabra de Dios, van a llegar esos pensamientos que van a decirnos: mira el pecado que cometiste, mira, estás en adulterio, mira, estás en fornicación. Y lo que vamos a pensar es, va a decir: bueno, sí es cierto, estoy en pecado, ya no tengo perdón de Dios. Pero cuando tú tienes palabra de Dios, hermano, en tu mente, en tu corazón, tú puedes comenzar a reprender todos esos pensamientos, y tú puedes utilizar la palabra y decirle: sí, andaba en pecado, pero Cristo vino. Dice la palabra que Cristo vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Cristo vino para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, tal vez andaba en pecado, pero Cristo tiene el poder y la autoridad, dice la palabra de Dios, que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Él tiene el poder y la autoridad de lavarlos, de limpiarlos y dejarlos blancos como la nieve, blancos como la lana. Pero si nosotros no tenemos palabra de Dios en nuestra mente, van a llegar esos pensamientos, hermanos, y nos van a derrumbar, nos van a tumbar. David utilizaba muy bien la palabra de Dios. Cuando Goliat retaba al pueblo de Israel, al ejército de Israel, dice que este pueblo estaba en temor. Por 40 días dice que él salía de la mañana, por la mañana, y que él salía por la noche, por la tarde. 80 veces vino a retar Goliat al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía miedo, pero David era inteligente. Dice la palabra de Dios que David era un joven, era valiente, era inteligente, alababa a Dios, glorificaba su nombre, utilizaba la palabra de Dios. Y aquí le decía a Saúl: Saúl, no te preocupes, porque yo era pastor, pero Jehová me daba la victoria. Dice en el versículo 42, en el versículo 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escuadrón delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, tuvo en poco, porque era un muchacho y era rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces David utilizó la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando tú sabes y conoces palabra de Dios, hermano, tú puedes reprender esos pensamientos, tú puedes reprender esas críticas que a ti te caen. Cuando tú te enfrentes a tus gigantes, hermano, van a venir pensamientos en tu mente y van a decir: ya no puedo. Van a venir pensamientos en tu mente que te van a decir: ya no sirvo para lo que estoy haciendo. Ya Dios ya no tiene perdón de mí. Ya Dios ya se olvidó de mí. Ya no siento su presencia. Pero cuando tú tienes palabra de Dios, hermano, tú puedes ir a través de la Biblia y encontrar versículos que te edifiquen. Encontrar versículos de la Biblia, hermano, que te hablen. Versículos, ¿verdad?, que te estén hablando a tu vida y que te estén edificando. Es importante tener palabra en nuestra mente. Al enfrentarnos a nuestros gigantes, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios, el reino de los cielos. David era un joven muy valiente, porque él era joven, y a pesar de ser joven, él se enfrentó a su gigante. No le tuvo miedo. Tú y yo no tenemos que tener miedo a nuestros gigantes. Tú y yo no tenemos que tenerle miedo a nuestros problemas. Tú y yo, hermano, no tenemos que tener miedo, porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya la batalla, ya la guerra, ya la ganó Jesucristo hace mucho tiempo atrás. Y por eso el enemigo está atacando al pueblo de Dios, porque él ya perdió la guerra, porque él ya perdió la batalla. Pero tienes que ser valiente. Allá a Josué le decían: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y le volvían a decir: esfuérzate y sé más valiente. Y le volvían a decir: esfuérzate y sea aún
más valiente, porque así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. Dios, así como estuvo con los grandes profetas, con los grandes líderes, con los grandes discípulos de Jesucristo, así como Dios estuvo con Jesucristo y con todas esas personas, Dios también va a estar contigo en tus retos, en tus problemas, en las situaciones difíciles. Pero tienes que ser valiente, hermano, porque si tú te escondes ante el problema o si tú sales huyendo ante el problema, eso no es tener valentía. Eso es ser cobardes. Y Dios no quiere que tú seas cobarde. Cuando tú enfrentes a tus gigantes, querido hermano, y Dios te dé la victoria, así como lo hizo con David, siempre dale la gloria a Dios. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros dones, no es con nuestros talentos, no es con lo que yo sé, no es con lo que tú sepas, no es que lo bonito que tú predicas o lo bonito que tú hablas o lo bonito que tú cantas, es a través del Espíritu Santo de Dios. Dios nos da la victoria a nosotros y si nosotros no le damos la gloria a Él, Él va a dejar de darnos la victoria. Si nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios al que se humilla, Él lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Dios no quiere humillarte, Él quiere exaltarte. Para que tú seas exaltado, primero te tienes que humillar ante la presencia de Dios. Hablábamos hace un rato acerca de cuando Jesucristo llegó con Marta y con María a visitarlo. Llegó Jesucristo con sus discípulos y allá en aquellos entonces las mujeres eran las que hacían el quehacer, el trabajo de la casa. Entonces imagínense, eran 12 más Jesucristo, eran 13 personas más las personas que estaban dentro de la casa. Yo me imagino que eran mucha gente que Marta y María tenían que atender, tal vez calentarle la comida, tal vez servirle, tal vez lavarle los pies porque ellos caminaban mucho. Y dice que Marta comenzó a trabajar bastante y que María quebró las reglas, porque María se postró ante los pies de Cristo y comenzó a humillarse delante de Él. Nosotros tenemos que tener las manos de Marta para trabajar en el camino de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Pero al final del día tenemos que tener la humildad de María para poder llegar a su presencia y darle toda la gloria y darle toda la honra a Él, porque Él es el único que se merece la gloria, Él es el único que se merece toda la honra.